¿Alguna vez te preguntaste qué secretos oscuros pueden ocultar las figuras más polémicas de nuestra era? Bueno, frikis del carajo, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un caso que sacudió los cimientos de la justicia americana y la percepción pública como ningún otro. Hablamos, por supuesto, del eterno O.J. Simpson, que en realidad ya no es tan eterno porque acaba de perder la vida y esto volvió a encender las llamas de un misterio que nunca realmente se apagó. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y como escuchaste, la noticia hoy llegó como un baldazo de agua fría porque había mucha gente que no sabía realmente en qué estado se encontraba de salud este hombre. Así que antes de sumergirnos en las sombras que envuelven el final de O.J. Simpson, vamos a darle un vistazo al inicio de esta historia, de su historia, que en cierta medida parece una película. La vida de este hombre parece salida de una película. De una película un poco retorcida. En la noche del 12 de junio del 94, Los Ángeles se convirtió en el escenario de un crimen que pronto capturaría la atención no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Nicole Brown Simpson y Ron Goldman fueron encontrados brutalmente asesinados fuera de la casa de Nicole, desencadenando una serie de eventos que nadie podría haber anticipado. Entre los sospechosos emergió un nombre que era sinónimo de éxito, de carisma: Orenthal James Simpson, más conocido como O.J. Simpson. Este hombre no era un hombre cualquiera, era un héroe en el campo del fútbol americano, un miembro del Salón de la Fama de la NFL con una carrera postdeportiva que lo había llevado a ser un rostro familiar en el cine y en la televisión. Su carisma y su sonrisa eran icónicos y para muchos la idea de que pudiera estar involucrado en algo tan macabro era inconcebible. No lo podían entender, no lo podían creer, pero las pruebas empezaron a apilarse y Simpson pasó de ser un ídolo nacional a el principal sospechoso en un caso de asesinato. La investigación policial reveló un entramado de evidencias que apuntaba hacia él, desde el infame guante manchado de sangre encontrado en su propiedad hasta el rastro de sangre que parecía conectarlo directamente con la escena del crimen. La nación quedó completamente dividida. Por un lado estaban los que veían en Simpson un monstruo capaz de un acto tan atroz movido por los celos, pero por el otro, un grupo defendía a ultranza la inocencia de O.J., argumentando que era el chivo expiatorio de un sistema judicial y policial profundamente defectuoso y racista. Acá hay un punto que hay que poner. Esto pasa en los Estados Unidos. El racismo judicial, por llamarlo de alguna manera, existe. Ahora, también esto se puede utilizar como la banderita de yo no lo hice, ¿no? Es el racismo. Están las dos partes. El caso se convirtió rápidamente en mucho más que un juicio por asesinato. Se transformó en un espectáculo mediático, una discusión nacional sobre la raza, la fama y la justicia en América. Cada revelación durante la investigación era analizada y debatida por el público. Las teorías conspirativas florecían y el apetito por cada nuevo detalle parecía insaciable. Y eso que todavía no existía internet. La vida y la carrera de O.J. Simpson, su relación tumultuosa con Nicole, sus logros en el deporte y su transición a la fama mediática. Todo fue examinado con un escrutinio implacable, pero más allá de los reflectores y las cámaras, lo que no se podía ignorar era la tragedia humana en el corazón de este drama. 2 vidas fueron arrebatadas brutalmente y 2 familias fueron destrozadas por el dolor. Y un dato de color muy curioso en esta historia es que el abogado de O.J. Simpson, el tipo que logró todo lo que sucedió en este juicio increíble, es Robert Kardashian. ¿Te suena ese apellido? Claro que sí, es el padre que falleció hace tiempo ya atrás de todas las Kardashian. Ahora adentrémonos en el corazón de este torbellino, este quilombo, el juicio que mantuvo a todo el mundo en vilo pegado a las pantallas, devorando cada detalle como si fuera el último pedazo de pizza en una noche de amigos, y por amigos me refiero a que si esos amigos fueran las Tortugas Ninja, la gente estaba enloquecida. Imagínense esto, más de 100 millones de personas sintonizando diariamente, pendientes de cada testimonio, cada pieza de evidencia, cada movimiento de ceja de los abogados. Imagínate que hace poquito tuvimos el juicio de Johnny Depp que revolucionó el mundo, me cambió la vida de un montón de gente, por decirlo de una manera muy simple. Bueno, esto fue mucho más que eso. La división que generó el juicio en la sociedad americana no se trataba solo de si O.J. era culpable o no, era un reflejo de tensiones mucho más profundas, una mirada cruda a las fisuras raciales, de clase y de género que atraviesan a Estados Unidos. Durante esos 11 meses de juicio, los espectadores fueron testigos de una batalla legal sin precedentes. Por un lado, la fiscalía, armada con una montaña de evidencia circunstancial que parecía pintar un cuadro condenatorio contra Simpson.
Por el otro lado, la defensa, liderada por un equipo de estrellas del derecho que no solo desafiaban la validez de la evidencia, sino que también planteaban la posibilidad de un encuadre racial por parte de la policía de Los Ángeles. La famosa frase de "si no le queda, usted debe absolver", en referencia, claro, al guante. If it doesn't fit, you must acquit. Si no le entraba el guante que se supone que se usó en este delito, a O.J. Simpson claramente no era su guante, ¿no? Entonces no lo hizo él. Ese fue uno de los momentos más icónicos de todo el juicio. Esa foto recorrió el mundo y fue el elemento clave para el desenlace. Pero más allá de las estrategias legales y los giros argumentales, lo que realmente catapultó este juicio a la esfera de legendario fue la forma en que los medios lo cubrieron. Cada detalle era analizado, cada teoría, por más loca que fuera, encontraba su espacio en la conversación. Los medios no solo reportaban, moldeaban la narrativa, influenciando la percepción pública sobre la justicia, la celebridad y la moralidad. Este delirio mediático no solo transformó a O.J. Simpson en el villano o el héroe de esta historia, según a quien le preguntara, sino que también cambió el curso de vidas asociadas al caso. Las familias de Nicole y Ron atrapadas en una pesadilla de la que no se podían despertar, los jurados sometidos a una presión inimaginable y una sociedad que se vio forzada a confrontar sus propios prejuicios y sus sistemas de creencia. Al final, cuando el veredicto de no culpabilidad fue leído, el alivio y la indignación estallaron de igual manera a través del país. Este veredicto no solo marcó el fin de uno de los juicios más mediáticos de la historia, sino que también dejó abiertas heridas que aún hoy siguen sin cicatrizar. La división que el juicio creó en la sociedad americana es un testimonio del poder de los medios para influenciar, dividir y, en ciertos casos, distorsionar la realidad. Muchas veces no les damos el valor que tienen a los medios, pero los medios tienen un poder de hacerte pensar lo que ellos quieran. La fama, ese doble filo, claro que corta y seduce al mismo tiempo, jugó un papel fundamental en la saga de Simpson. Antes del juicio, su imagen era la de un héroe americano, un ejemplo de éxito y carisma. Sin embargo, después del veredicto de no culpabilidad, Simpson emergió no solo como una figura dividida en la opinión pública, sino como un hombre que luchaba contra la corriente de un legado manchado por el escándalo y la tragedia. A pesar de ser absuelto en el juicio criminal, Simpson enfrentó un juicio civil que concluyó con un veredicto de responsabilidad por las muertes de Nicole y Ron. Este desenlace, lejos de ofrecer un cierre, solo sirvió para perpetuar el debate sobre su culpabilidad e inocencia. Las ramificaciones legales y financieras de este veredicto persiguieron a Simpson durante años, afectando su capacidad para reconstruir su vida y su carrera. Básicamente, más allá de los tribunales, para la gente el tipo era culpable. No les importaba si salió esto, si salió lo otro. Todo indicaba que el tipo era culpable, salvo por el guantecito y poca cosa más. Entonces, siempre quedó ese misticismo y todo en su vida giró en torno a: para mí que él es un asesino, pero bueno. Después de una larga batalla contra el cáncer, esta figura emblemática envuelta en controversia hasta sus últimos días nos dejó. O.J. había estado luchando contra el cáncer de próstata en los últimos años y su salud empeoró recientemente, llevándolo a cuidados paliativos hace unos meses. La noticia de su diagnóstico de cáncer se hizo pública por primera vez en febrero, hace muy poco, cuando O.J. negó estar en un hospital sin tocar directamente los informes sobre su enfermedad. No quería hablar del tema. Esto agregó un montón de misterio a su condición. My health is good. I mean, obviously I'm dealing with some issues. Hey, I think I'm just about over it. I'll be back on that golf course, hopefully in a couple of weeks. But it was very nice hearing from you and hearing those good positive words. Si bien había dicho en septiembre del año anterior que tenía cáncer, el tipo dijo en realidad que lo había superado. Y acá nos quedan dos opciones: o mintió o el cáncer regresó y finalmente le quitó la vida aproximadamente medio año después. La reacción ante su fallecimiento fue bastante mixta, reflejando la división y las emociones fuertes que Simpson evocó a lo largo de su vida. Gloria Allred, representante de la familia de Nicole Brown Simpson durante el juicio, dijo a TMZ: la muerte de Simpson nos recuerda que el sistema legal, incluso 30 años después, sigue fallando a las mujeres maltratadas y que el poder de los hombres, celebridades en este caso, para evitar la verdadera justicia por el daño que infligen a sus esposas o parejas significativas, sigue siendo un gran obstáculo para el derecho de las mujeres a estar libres de la violencia de género a las que aún están sujetas. Por otro lado, el abogado de la familia Goldman, David Cook, expresó que
O.J. murió sin penitencia, destacando en cierta medida que, aunque se haya muerto, el juicio multimillonario en su contra no desaparece y los Goldman están interesados en entender bien qué dinero o activos dejó atrás para poder reclamarlos. Entre las voces que hablaron sobre su muerte, Caitlyn Jenner, quien en algún momento fue cercana a él, simplemente dijo algo así como: qué bueno que nos deshicimos de él. Recapitulemos rápidamente para que se entienda. Caitlyn Jenner era Bruce Jenner, quien es Bruce Jenner, o era, la pareja de una mujer que antes era la esposa del abogado de O.J. Simpson, o sea, Roberto Kardashian. ¿Se entendió? La mujer Kardashian, arriba de todas las muchachas Kardashian y del hijo Kardashian, ha estado en pareja con el abogado de O.J. y con Caitlyn Jenner, alias Bruce Jenner. ¿Se entendió? ¡Diablos, señorita! De ahí que hayan tenido una cierta cercanía, porque Robert, hasta su muerte, seguía formando parte de la vida de los hijos de la esposa de Bruce Jenner. Mientras tanto, Tom Lange, uno de los detectives líderes en el caso del asesinato, dijo a TMZ: no tengo nada que decir, simplemente no me importa. Mientras el mundo se despide de O.J. Simpson, nos quedamos con un legado que es tan multifacético como la propia Norteamérica, Estados Unidos. Su vida fue un espejo de las glorias y las caídas que pueden acompañar a la fama, un recordatorio de que la justicia y la verdad en general se encuentran en un terreno mucho más complejo y sombrío del que nos gustaría admitir, y por sobre todo de que la vida real siempre supera a la ficción. Como siempre, el veredicto es tuyo, culpable, inocente. ¿Te da igual? ¿La historia igual es interesante? Comentame por ahí abajo. No sé si darle el pésame al señor, si decir por fin se fue. No tengo ni idea, no tengo claro yo qué pasó. Por eso debatamos ahí abajo. No te olvides, lo más importante, darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes, sumate a las membresías que nos ayudás a mantener este canal con vida. Yo soy Juanito 6 y nos veremos la próxima. Paz.